Quien no está interesado en los asuntos públicos tendrá que conformarse con que sean decididos sin él. Así comenzamos este nuevo capítulo de Quaestio Podcast con esta frase de Hannah Arendt que hace mucho sentido porque el día de hoy vamos a hablar precisamente de la relación de filosofía y política. Es un tema bastante amplio, por eso vamos a tocar varios matices a lo largo de este capítulo. Antes de comenzar, vamos a presentarles una cápsula que presentamos con el maestro Germán Estrada. Él nos va a hablar de la importancia de las leyes, nos va a hablar de dónde surgen los DESCAS y de dónde surgen los derechos universales. Entonces vamos con eso y regresamos. Mira, los derechos humanos es el término que se utiliza desde el siglo pasado, diría yo el término más importante que se utiliza en la humanidad y que nos cambia nuestra idea de cómo relacionarnos. Son las garantías, los derechos humanos son las garantías que todo ser humano tiene, independientemente de su nacionalidad, de su raza, de su situación económica. Y son las garantías para que un ser humano se pueda desarrollar como persona y en sociedad. Estas están sintetizadas en una declaración que se promulga en 1948, después de la Segunda Guerra Mundial, y un poco como resultado de eso, ¿verdad?, de las atrocidades de la Segunda Guerra Mundial, y las tenemos ya como referencia universal en todos los países. Mira, los DESCAS es una síntesis, de hecho están ya registrados o enunciados desde 1948, pero van poco a poco ganando terreno en todas las sociedades. DESCAS quieren decir derechos económicos, sociales, culturales, y la letra A, DESCA, la última, es relativamente reciente, se refiere a los derechos ambientales. ¿Cuál es la idea? Pues de que no solo los derechos civiles y políticos, que eran como en alguna teoría le llaman de primera generación, pues eran los que valían, sino que para que te puedas desarrollar como seres humanos, que nos podamos desarrollar en una sociedad, pues necesitamos aire puro, necesitamos cuidar el agua, necesitamos cuidar los bosques. Bueno, va creciendo esta concepción, se va ampliando y entonces hablamos hoy de los DESCAS, estos derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. El derecho es un excelente instrumento para la convivencia humana. Sin él nos costaría mucho la convivencia. Es un instrumento limitado, y hago la aclaración, es un instrumento, no es un fin, porque luego nos confundimos un poco. El fin es la justicia entre los seres humanos. La justicia, pueden decir, es un término muy amplio o solo filosófico. No, es tener relaciones justas entre las personas, entre los grupos, entre las naciones, pero puede prestarse a mucha subjetividad. ¿Qué es lo que nos ayuda a ganar en cierta objetividad para esta convivencia, para este desarrollo? Exactamente la construcción del derecho. El derecho es ese medio que nos ayuda privilegiadamente para las relaciones humanas justas. De ahí que pueda haber un derecho que sea actualizado, un derecho que no corresponda a la realidad, y es entonces cuando tenemos problemas. Si tenemos una ley que ya no corresponde a la realidad, esa ley se convierte en una ley injusta, una ley que está desfasada de la realidad que quiere defender. Por eso la necesidad constante de estar revisando el derecho, de estar revisando las leyes, para que éstas atiendan las necesidades a la altura de su historia. La política, bueno, como ustedes saben, la palabra política viene de polis. Muchas veces se confunde la política partidista de la política en general, ¿sí? La política la hacemos todos los que vivimos en la polis. Ahora un término, todos los que vivimos en la sociedad. Tú, con tu posición universitaria, tienes una posición política, la enfermera tiene una posición política,
el académico tiene una posición, todos tenemos una posición política diferente a la partidista. Luego entonces, todos tenemos que participar en política en este sentido, en el barrio, en la ciudad, en la región. Todos tenemos ese compromiso, porque vivimos en sociedad. Al ser socios, ese es el término de la palabra sociedad, ser socios de un bien común. A todos nos interesa la seguridad, a todos nos interesa la limpieza de la ciudad, a todos nos interesa el ambiente, el medio ambiente. Eso nos hace que todos nos interesemos en cuestiones políticas. La importancia de esto, pues que realmente la política, como dijo un clásico, Platón, se creó la ciudad, en él la referencia de la república. La república se creó para la felicidad de todos y no solo de unos cuantos. Ese es el fin de la política, la felicidad de todos y no solo el bien o el beneficio de unos cuantos. Bueno, y de regreso aquí en Cuestio Podcast, lo primero que queremos atender es precisamente de dónde surge la política. Para ello vamos a empezar desde la filosofía griega, específicamente con Aristóteles. Y para eso Gerardo nos va a desarrollar el tema. La mayoría de veces cuando tocamos ciertos temas en la escuela, por lo regular retomamos a los griegos. En este caso no son la excepción. Antes de hablar de Aristóteles, me gustaría hacer como la importancia que van a tener los griegos en cuanto a esta temática de la política, porque precisamente muchos de los antecedentes políticos que va a tomar, por ejemplo, Roma, o incluso otros pensadores modernos, vienen de ideas de la política de griega, pero algo muy importante a destacar es como esta relación de ética y política. Las ciudades-estado-polis que yo rescato es principalmente Esparta y Atenas, ¿no? Que son las principales, que Aristóteles va a retomar también. Atenas es la de excelencia por la democracia. Demos, que es el pueblo, ¿no? Y Kratos, que es como la ley o el poder, que va a ser pues el poder del pueblo, ¿no? Aunque la democracia que se tenía en Atenas es muy distinta a la que tenemos en contextos actuales o en la política mexicana actual. Y bueno, también otro pensador muy importante que toca temas de política, Sócrates, es un autor también. Otro personaje importante también va a ser Platón, precisamente porque su modelo en su libro de la República, donde el rey filósofo es el que debe de gobernar, porque es el que conoce más, está más acercado a la verdad, tiene más virtud, y la virtud por excelencia que se sigue en la República es la justicia. Ahora, en cuanto a Aristóteles, de hecho yo hace poquito hice una ponencia referente a él, más en el tema educativo, pero el libro por excelencia que siempre se toma es la política. Y curiosamente Gredos también liga el libro de la ética nicomaquea, porque Aristóteles en el libro de la política va a ligar la ética, la va a retomar. El ideal político en Aristóteles es la eudaimonía, ¿no? Lo que va a buscar es que sus políticos para empezar, sean virtuosos, ¿no? Porque alguien que no es virtuoso se puede volver en un tirano, que también Platón advierte ello, y pues va a llevar la polis a la destrucción. Primero, que el político sea virtuoso. Ahora, este político forzosamente se tiene que apoyar de las leyes. De ahí la importancia de las leyes, que a lo mejor en Grecia pues hay unas ciertas discriminaciones, como sabemos, hay machismos, hay misoginia y también pues se acepta la esclavitud. Pero debemos de tener cuidado porque pues no podemos juzgar la ignorancia del pasado con la sabiduría del presente, sería algo injusto y también anacrónico, pero pues teniendo esas distinciones, también se apoya de las leyes y busca precisamente a Aristóteles que el Estado es el que debe de aportar la educación a sus ciudadanos, entendiéndose por ciudadano todo aquello que no sea esclavo, es decir, todas las personas que son libres van a ser considerados ciudadanos y pues también en tiempos modernos pues obviamente esto sería un problema y en las leyes que tenemos actualmente pues también, ¿no? Porque pues precisamente en el artículo 26 de
la Declaración Universal de los Derechos Humanos, plantea de que la educación debe ser para todas las personas. Y pues aquí, bueno, ya hay una diferencia, incluso las leyes mexicanas en su artículo 3 también menciona que debe ser para todas las personas y debe ser garantizado por el Estado. A lo mejor aquí Aristóteles concordaría con leyes modernas, una, que se plasme ante las leyes, pero no emanan de las leyes, sino que de la persona. Dos, de que estas deben ser protegidas por el Estado. Y con ello, la educación, por ejemplo, debe ser garantizada por el Estado. También Aristóteles no es tonto y sabe que, por ejemplo, las polis pueden estar en guerra. Y esto es muy evidente porque pues ya había pasado la guerra de Esparta contra Atenas. Y también había pasado la guerra de Peloponeso, también la invasión persa. Y Aristóteles no, en este sentido, considera que la polis, cuando no hay tiempo de ocio, porque es tiempo de la supervivencia, no está en contra de la guerra, pero dice que no es virtuosa porque pues, precisamente no da tiempo para ejercer las virtudes. ¿Qué son las virtudes? Es el vivir bien y obrar bien. Vivir bien y obrar bien. Esto se lleva a cabo mediante el hábito. Entonces, por eso la guerra no nos permite ser virtuosos. Pero Aristóteles no está en contra de la guerra, incluso también como Platón aprueba de que se hayan soldados para proteger la polis. Pero no en el sentido de que se creó un ejército así de la nada para intimidar a los otros. Porque incluso Atenas cayó en eso, ¿no? Cuando Atenas tiene, por ejemplo, los tirremes, que son estos barcos, era la tecnología de punta, daban rondines con los tirremes en las polis para intimidar, precisamente. Y eso es a lo que Aristóteles ya considera algo tirano. Entonces, en ese sentido, tiene que ser más virtuoso el que dirige. Y también igual con su ejército, con sus riquezas y con sus ciudadanos. Entonces, para finalizar, una de las definiciones y la principal, según me mencionaba mi maestro Guillermo Callejas, que él se doctoró en Aristóteles, la definición más correcta de Aristóteles es decir animal político. ¿Por qué animal político? Porque Aristóteles diferencia nosotros como seres humanos. Para empezar, la política no es un capricho, es una necesidad. Tendemos a juntarnos con los otros para sobrevivir, porque no somos bestias, que somos inconscientes, porque por ejemplo, Cacho o Magnus, si en un sentido estuvieran solos, imaginemos en una selva, ¿no? Ellos están solos y hay un tigre, ¿no? Pues es más fácil que maten al tigre si es que se encuentran en peligro, si los dos están unidos a uno solo. Lo mismo plantea la polis. Incluso nosotros en la misma ciudad ya tenemos garantizada la salud en cierto sentido. La educación, hay un transporte, hay carreteras, hay cierta seguridad y por ello podemos progresar. Por eso es que nos diferenciamos de los animales gregarios. No solo tendemos a diferenciar o a los placeres, sino que nos unimos en comunidad por necesidad para poder progresar. Y de ahí poder ejercer la virtud en Aristóteles. Entonces, en esta misma relación, todavía tocando la filosofía griega, tuvimos la oportunidad de conversar con Diego Martínez, él es exalumno del Centro de Estudios Filosóficos Tomás de Aquino, y es que aquella conversación va más ligada a la filosofía de Platón con el rey filósofo. Entonces, les vamos a dejar esa conversación en pantalla y regresamos para continuar. Bueno, entonces para seguir con estas concepciones del origen de lo que es la política, al menos en la antigua Grecia, vamos a conversar con Diego Martínez, él es exalumno del Centro de Estudios Filosóficos Tomás de Aquino, y me gustaría iniciar la conversación contigo, Diego, preguntándote una cuestión que nos dejaron en nuestras redes sociales. Un usuario en Instagram nos pregunta si crees que es necesario que un político estudie filosofía. Yo, desde mi punto de vista, pues sí lo consideraría necesario, porque pues desde este punto de vista, un político maneja diferentes pues ideas, ¿no? Entonces, tendría que tener un método para hacerle frente a tantas ideologías que pues dejaran de... Vaya, para dejar de ser subjetivos, ¿no? Entonces yo sí lo considero necesario porque pues incluso lo vemos
¿no? O sea, de diario, que la ideología del feminismo, o que los de izquierda o los de derecha. Y la filosofía nos da una herramienta, pues que sería pues como un poquito más rigurosa para los políticos, ¿no? Que tienen que estar interactuando entre tantas propuestas, ¿no? Y más que nada con esto de la democracia, que es donde sí hay más paso a tantas divergencias. Entonces, yo sí considero que se debe de estudiar, pues, al menos un político, pues, serio, debería saber un poco de filosofía. Ok, muy bien. Entonces sabemos y nos gustaría entonces que nos hablaras un poquito sobre la concepción política que tiene Platón, específicamente sobre esta idea que tiene del rey filósofo. ¿Nos puedes decir en qué consiste esta entonces? Sí, sí, claro. De hecho, la idea, bueno, Platón, pues es el enemigo, ¿no? De los sofistas. Y los sofistas, pues, eran conocidos por estar, pues, vendiendo conocimientos sin ningún tipo de comprobación, ¿no? Entonces, Platón empieza a desarrollar esta idea desde los diálogos de juventud y empieza a desmantelar, ¿no? De hecho, en los diálogos de juventud, eh, pues ya cuando uno va más adentrándose, no es sospecha o no es raro que terminen sin una conclusión. Yo sí lo presento, ¿no? O sea, termina sin una conclusión porque es como la parte que, ¿cómo podría decirlo? Como la parte que deja abierta a su postura, ¿no? Que más adelante va a plantear en la República, donde plantea lo de rey filósofo. Entonces, mientras va pues ahí debatiendo algunos puntos, ¿no? Que dañan la subjetividad que proponen los sofistas, Platón se va abriendo paso al dejarla el planteamiento abierto, ¿no? Y ya más adelante, en la República, lo que hace pues es pues proponer, ¿no? O sea, toda una concepción de cómo debería estructurarse un Estado, pero poniendo, como bien dicho, como bien dices, poniendo en primer lugar al gobernante que debería ser un filósofo. Un filósofo como lo conocemos actualmente, pues bueno, nosotros tres que hemos estudiado la carrera, pues nos topamos con una infinidad de temas. Y Platón es lo que tiene en mente, porque para llegar a lo que él entiende como la idea del bien, que es para él es inabarcable, hay que saber de medicina, de una infinidad de temas. Y por eso es que propone al rey filósofo, porque bueno, dice, es que, de hecho lo compara con la medicina, ¿no? En sus analogías dice, bueno, los sofistas proponen una subjetividad, pero Platón se da cuenta que en la técnica sí se puede hacer caso a una objetividad, o sea, si hay algo que perseguir. Y lo pone, ¿no? Así como el ejemplo, dice, bueno, entonces, un buen médico es aquel que sabe, pues, cómo remediar el cuerpo, ¿no? Entonces, de ahí, pues va tomando esa misma analogía, por así decirlo, para proponer que si hay una objetividad. Y ya más adelante pues entrando, volviendo otra vez al tema del rey filósofo, lo que para Platón hay que hacer, o por qué sería rey filósofo, es que solamente conociendo bastantes temas es como se accede a esta idea del bien. Y ya después de ahí, pues vaya, pues hay un montón de desprendimiento, ¿no? O sea, como, por ejemplo, como el filósofo conoce la idea del bien, pues este va a saber cómo educar a las personas, qué trabajos son necesarios, qué libertinajes son innecesarios, cómo entra una idea falsa, ¿no? De la verdad o del bien en una sociedad. El rey filósofo va a saber cómo detectarla y qué cosas son innecesarias. También, por ejemplo, pues esta cosa de la educación, ¿no? Como el rey filósofo va a saber o sabe mediante un método
qué es lo que conviene a las grandes masas, pues entonces de ahí se va a ir distribuyendo, ¿no? Los oficios, y más adelante pues va a terminar por proponer la prohibición de algunos tipos de arte, porque es donde está como que el paso a una subjetividad. Es por eso que él plantea que los filósofos deben de pues ser los gobernantes, ¿no? Porque son los que más saben. De hecho, hoy en día está muy popular esta idea, ¿no? Que el que sabe, pues es el que tienen que ponerlo, ¿no? Y, y sin saber, pues hemos buscado cosas que Platón ya ha dicho desde antes, solamente que pues sin un método, ¿no? Platón propondría un método. Él llega a este método por la influencia pues de los pitagóricos, ¿no? Que estaban ahí muy metidos en la matemática y en la geometría. Diego, entonces en este aspecto, ¿qué consideras que las virtudes, en qué entrarían en este juego de la política, del rey filósofo, ¿no? ¿Qué entrarían? Las virtudes como tal, pues Platón, pues para él, el Estado pues, es una manifestación grande de lo que es la persona, ¿no? Y entonces ya después de ahí se propone, ¿no? Que las virtudes, primero tienen que tener las virtudes las personas, como la templanza y creo que también es la prudencia, y la última sería la justicia, no recuerdo ahorita la otra, pero para llegar a esto, por eso es necesario que el filósofo sea el que gobierne, porque va a tener él sí va a acceder, él sí va a poder contemplar la idea de bien, ¿no? Entonces va a poder elaborar un plan de educación que pueda, pues, guiar a las masas que no son filósofas hacia estas virtudes. En esa misma línea, concretamente, si Platón busca entonces que tengamos un rey filósofo en tanto tiene esa capacidad de ser multidisciplinar o interdisciplinar, ¿por qué aleja entonces a la parte artística? Platón solamente está peleado con un tipo de arte que dice, no, pues, bueno, es que lo comparan, ¿no? Con los oficios. Dice, es que el carpintero, podemos saber que su arte o su oficio está bien realizado porque tenemos una mesa donde nos podemos sentar y donde podemos comer, ¿no? O sea, para verificar que las cosas sí están bien hechas. Dice, en cambio, lo que pasa con el arte, en caso de que un artista, un pintor, en este caso, dibujar una mesa, ahí sí no hay forma pues, de verificar la utilidad, ¿no? O sea, porque pues no la podemos usar, en cambio pues sería inútil, ¿no? O sea, no hay una forma de verificar que eso esté bien hecho. También podría ser, ya más adelante, empieza también después de ahí, se va con los poetas y dice, bueno, entonces los discursos retóricos que hacen los poetas en donde juegan con tantas ideas, esos sí deben de ser sacados, ¿no? De la República, porque presentan, así como la imagen de la mesa, que no se puede utilizar, o sea, no podemos llegar a una objetividad. Así con las ideas grandes que son jugadas en la poesía, esas tampoco no podemos averiguarlas porque no hay una forma objetiva de medirla. Entonces hay que quitar los poemas que jueguen con ideas como el bien, como el mal, ¿no? También, porque lo presentan bajo una retórica que puede convencer, pero que no es comprobable porque carece de mucho sentido, ¿no? O sea, el contexto donde se proporciona. Y añadiendo, también pues Platón estaría de acuerdo. Bueno, de hecho creo que Aristóteles está de acuerdo con Platón más bien, porque él sí propone, ¿no? Que se den valores, pues enalteciendo al Estado para que sean patriotas, ¿no? En este caso de que hay que educarlos mediante el arte
Y de hecho sí lo propone, ¿no? O sea, como una parte de la educación, dice que se les eduquen con canciones, con cuentos, para que cuando llegue el momento de la gran batalla, ¿no? O sea, de dar la vida por el Estado, pues puedan estar bien seguros, ¿no? O sea, para educarlos en valores, sí hay que aceptar el arte, pero para cuestiones donde se juegan ideas grandes, ese tipo de arte, ese sí no, hay que sacarlo definitivamente porque ni contribuye y nomás está deshaciendo las cosas, ¿no? Ahí lo tienen, ya hasta ahí vamos a tocar lo que concierne a la filosofía griega. Ahora vamos a tocar un par de autores más que nos parecen relevantes tocar el día de hoy. Muchos de ellos hablan sobre algún tipo de contrato social. Eso nos vamos a dedicar Magno y yo a hablar sobre cómo se configura el estado y la naturaleza del hombre hasta cierto punto. Y entonces el primer autor al que queremos descartar un poquito es a Maquiavelo. Yo creo que su obra principal, El Príncipe, yo creo que pues todos la conocen, ¿no? Todos al menos han oído acerca de ella. Antes de ir de lleno a qué nos dice la obra del Príncipe de Nicolás Maquiavelo, me gustaría plantear un poco su pensamiento, ¿no? Porque usamos el término maquiavélico como muy coloquialmente, como haciendo referencia a aquello que pareciera bueno o es malo, ¿no? Como si tuviera malas intenciones por detrás. Y le atribuimos siempre a Nicolás Maquiavelo esta icónica frase de el fin justifica los medios. Dato curioso que de hecho en El Príncipe jamás se menciona tal cual la frase, sin embargo creo que un poco de las malas interpretaciones que se le ha podido dar a este texto vienen a partir de que El Príncipe se escribió con la intención de que fueran aquellos líderes que pretendían obtener y conservar el poder los que lo leyeran. No es exactamente un texto para que cualquiera lo abra y lo lea. Y uno de los apartados que me gustaría destacar, por el cual creo que se presta un poco a confusiones, es precisamente el capítulo que habla sobre si es mejor ser amado o si es mejor ser temido. Spoiler, Maquiavelo dice que es mejor para aquellos líderes que quieren obtener y conservar el poder ser temido, porque en tiempos de conflicto es fácil que olvides a quien amas y lo traiciones, pero jamás olvidarás a aquel que temes. De aquí surge una controversia, si es mejor ser amado que temido o viceversa. Se contesta que correspondería ser lo uno y lo otro, pero como resulta difícil combinar ambas cosas, es mucho más seguro ser temido que amado cuando una de las dos cualidades falta. Porque de los hombres puede decirse en general que son ingratos, volubles, simuladores y disimulados, que huyen de los peligros y están aviados de ganancias. Y mientras les haces bien son todos tuyos, y como dije antes, te ofrecerán la sangre, los bienes, la vida y los hijos, cuando la necesidad está lejos, pero cuando ella se echa encima tuyo, se rebelan. Y aquel príncipe que se haya apoyado totalmente en sus promesas al encontrarse despojado de otros soportes, sucumbe, porque las amistades conquistadas con recompensas y no con grandeza y nobleza de ánimos se compran pero no se tienen, y en los momentos de necesidad no se puede disponer de ella. Además, los hombres vacilan menos en cometer ofensas al que se hace amar que al que se hace temer. Y como el amor se mantiene por un vínculo de gratitud, ese vínculo es roto en cualquier ocasión que se considere de utilidad, porque los hombres son perversos. En cambio, el temor se mantiene por el miedo al castigo, que nunca te abandona. Y en ese sentido también me llamó muchísimo la atención y quiero destacar también el capítulo que habla sobre los aduladores. En ese sentido también cito: no quiero omitir un punto importante, un error que difícilmente los príncipes evitan, excepto cuando son muy prudentes o han hecho una buena elección. Se trata de los aduladores, que abundan en las cortes porque los hombres se complacen tanto en sus propias cosas, engañándose de tal modo en ello, que se defienden de esta peste con gran dificultad y, al querer hacerlo, corren gran peligro de hacerse odiosos. Porque solo hay un modo de cuidarse de las adulaciones, y es que los hombres comprendan que no te ofenden al decirte la verdad, pero cuando todos pueden decirte la verdad, te falta el respeto. Por lo tanto, un príncipe prudente debe preocuparse de una tercera vía, eligiendo en su estado hombres sabios, y solo a ellos ha de darles el libre albedrío de que le digan la verdad, y únicamente sobre aquellas cosas que él pregunta y sobre ninguna otra.
Y eso es justo lo que me gustaría destacar de Maquiavelo. Nada más terminar por mencionar que Maquiavelo era un político de su época, ¿ok? Era un diplomático, entonces en realidad no es como un villano de la historia, más bien buscaba siempre este punto de mediación. Pues en realidad cualquier gobernante, en la época en la que esté, tiene que mantener este equilibrio entre ser amado, pero no ser tan amado, ser odiado, pero no serlo tanto en realidad. Y me gustaría recomendarles 2 películas que a mí me gustan mucho para que terminen de comprender el por qué Maquiavelo daba este tipo de consejos a los príncipes, a los líderes, como se le quiera llamar. La primera se llama Drácula, es la historia jamás contada, es del año 2014, es protagonizada por Luke Evans. Hay una escena particular que me gusta mucho, voy a intentar recrearles un poquito la escena, pero todos vayan a verla. En esta escena, Vlad, nuestro protagonista, va con un vampiro en busca de ese poder para defender a su pueblo. Y el vampiro le pregunta a Vlad que ¿por qué? ¿Por qué la necesidad de tener ese poder? ¿Por qué ser tan sanguinario? ¿Por qué empalar a aquellos que vence? Y Vlad le contesta que lo hace porque el hombre no teme a las espadas, sino a los monstruos, y entonces al empalar a un pueblo entero, salvó a 10 más de hacerlo. Y Vlad le dice entonces que a veces la historia y el mundo no necesita un héroe, sino que necesita un monstruo. La otra película que les voy a recomendar es El Rey, es del 2019, protagonizada por Timothée Chalamet. Es la historia de un príncipe caprichoso que no quiere tomar el trono del rey. Sin embargo, al final es obligado prácticamente a hacerlo, y por esta inmadurez y por su actitud tan caprichosa que tiene, termina siendo manipulado por otras personas de la corte y termina enfrentándose de forma bélica a otros pueblos. Son películas muy interesantes y creo que hacen mucho sentido con los consejos de Maquiavelo. Se las recomiendo muchísimo. Otro de los autores que no podíamos dejar de mencionar es Thomas Hobbes. En el libro que me basé para la exposición de hoy es El Leviatán. El Leviatán, de hecho, es anterior a Hobbes. El Leviatán es una criatura mitológica que es mencionada en el Antiguo Testamento. Es algo similar a un dragón y es una criatura feroz. Es una criatura imponente. Pero obviamente Hobbes no se refiere tal cual a ese Leviatán, lo usa como metáfora. Antes de decirles qué es el Leviatán, hay que tomar en cuenta un par de puntos para entender el pensamiento de Hobbes. El primero, y es que su filosofía se podría resumir en esta frase que muchos deben de haber escuchado, que es: el hombre es el lobo del hombre. ¿A qué se refiere Thomas Hobbes con esto? Bueno, se refiere a que el hombre en su estado de naturaleza es malo, es egoísta, está siempre en conflicto y siempre vive en cierto tono y estado de alerta, porque no sabe en qué momento el vecino o el amigo vendrá a querer matarlo y robarle. Sin embargo, Hobbes admite que el hombre tiene esta capacidad de ser racional y dejar a un lado esta naturaleza bélica que tiene, pero aunque yo pueda bloquear esa naturaleza mala y decidir no ir a robar o a matar a mis semejantes, nada me asegura que mis semejantes no vengan mañana con aquellas intenciones malas hacia mí. Es entonces que Hobbes entiende que entonces en algún punto de la historia decidimos unirnos en comunidad y nombrar a un tercero que fuera algún tipo de mediador, que vigilara y castigara a aquel que tuviera malas intenciones y regresara a ese estado malo de naturaleza. Y entonces la función del Estado, de aquel tercero que designamos para que vigile y castigue, debe garantizar siempre la vida y la propiedad privada, que desde la concepción de Hobbes son derechos naturales del hombre simplemente por ser hombre. La concepción de Estado de Hobbes parte precisamente de este trato, ¿no? Este pacto que tiene la comunidad en nombrar ese tercero Estado, pero no es algo que firmemos, no es simplemente como algo que se da naturalmente. Me gustaría destacar la definición exacta que Hobbes hace de Estado en el Leviatán, y en ese sentido cito de nuevo. Dice: la causa final, fin o designio de los hombres, que naturalmente aman a la libertad y el dominio sobre los demás, a introducir esta restricción sobre sí mismo, en la que los vemos vivir formando estados, en el cuidado de su propia conservación y, por añadidura, el logro de una vida más armónica,
es decir, el deseo de abandonar esa miserable condición de guerra que, tal como hemos manifestado, es consecuencia necesaria de las pasiones naturales de los hombres, cuando no existe poder visible que los tenga a raya y los sujete, por temor al castigo, a la realización de sus pactos y a las observaciones de las leyes naturales. Y entonces la pregunta natural que nos puede surgir una vez tenemos todas estas nociones es, bueno, entonces, ¿cómo se forma el Estado? ¿Cuál es la organización que debería de tener? En ese sentido, quiero destacar un fragmento de nuevo de Leviatán donde Hobbes habla sobre la dignidad. Cito de nuevo y dice: la estimación pública de un hombre, que es el valor conferido a él por el Estado, es lo que los hombres comúnmente denominamos dignidad. Esta estimación de él por el Estado se comprende y expresa en cargos de mando, judicatura, empleos públicos o en los nombres y títulos introducidos para distintos semejantes valores. ¿Por qué rescato estos fragmentos? Porque si hacemos una lectura o queremos hacer una lectura más actual de Leviatán, quizás Hobbes no estaría totalmente de acuerdo con estas pseudodemocracias en donde parece que decidimos a nuestros representantes, pero no todos están completamente de acuerdo. No alcanzo a distinguir cuál es el método para tener a este representante, al menos en Hobbes, pero sí entiendo que parte del pueblo y el pueblo mismo es quien lo puede quitar. Sin embargo, una de las características más aceptadas y universales de cualquier estado actualmente es el que sus poderes se dividan en tres: el judicial, el legislativo y el ejecutivo. Hobbes ahí sí no estaría de acuerdo porque sería dividir al Estado, dividir al Leviatán en tres pequeños leviatanes que no tienen al final el mismo impacto que debería tener. Porque el Estado, el Leviatán, de hecho debería someter a todos, debería imponer algún tipo de miedo y debería ser absoluto. Claro que la crítica que se le puede hacer hoy en día es, bueno, un Estado que es absoluto termina siendo una dictadura. Sin embargo, en especial en países pobres, pareciera que hay algunas personas que podrían estar de acuerdo en tener un Estado, un gobierno que sea autoritario y dictador, siempre y cuando te garantice la vida y la propiedad privada, que es justo lo que Hobbes plantea: renunciar al derecho de libertad siempre y cuando se garantice la vida y la propiedad privada. Nada más terminar por mencionar, porque los autores que siguen hablan de un contrato, que a lo que se refiere Hobbes es más a un pacto. Muy bien, pues ahora yo voy a tocar 3 autores, que son John Locke, Montesquieu y Rousseau. Antes de pasar a explicar a estos 3 autores, hay que tener en cuenta también otras cosas, como en el caso de Hobbes. Aquí sucede algo. Con Hobbes se inicia una discusión en 2 temas principales, que son, como ya mencionaba Cacho, el pacto. Esta actitud de, digamos, de manera general, que los gobernados renuncien a ciertas cosas para someterse a una voluntad externa, ¿no? En este caso, pues va a ser el Estado, ¿no? Y también la otra cosa que va a tener importancia posteriormente a esto, van a ser la división de poderes. Esto va a ser muy importante también. Y también tomar en cuenta que en la modernidad es cuando surgen las ideas que pues actualmente tenemos. De hecho, hay autores por ahí que dicen que todavía seguimos en la modernidad, que la posmodernidad únicamente se queda en la academia y todavía seguimos en la modernidad, porque prácticamente las bases, las ideas modernas son las que tenemos hoy en día. Pero bueno, hablando de Locke, tenemos que decir que él es un filósofo, médico. Bueno, de hecho es médico de profesión, pero después se especializó en temas de filosofía de una manera, digamos, autodidacta. Y vaya que le funcionó porque terminó siendo el padre del empirismo, una corriente de epistemológica del conocimiento. Y bueno, John Locke tiene 2 obras principales donde expone su pensamiento político, que son sus 2 tratados del gobierno civil, se divide en 2 partes, y su carta a la tolerancia. En sus 2 tratados del gobierno civil, en el primer tratado expone una argumentación crítica a la monarquía o al poder monárquico.
Y en su segunda parte de esta obra, expone ya de manera general su pensamiento político. En la primera parte se concentró más en una crítica a la monarquía y en su segunda parte ya de plano su pensamiento político como tal. Y luego está su carta a la tolerancia, que, bueno, el nombre lo dice, trata sobre la virtud de la tolerancia, que para él es una parte muy importante al momento de establecer un Estado moderno. Tomar en cuenta también que en los estados modernos se toma también o se recupera la ética para fundamentar la política, o al menos se unen la ética y la política en la modernidad nuevamente. Y decir que para Locke, como todo un empirista, pues la ética que adopta es utilitarista. De decir, el bien es aquello que me causa placer, el mal es aquello que nos causa dolor. Y esa es su base principal de ética. Y además saber que en Locke se ve por primera vez esta noción de la ley natural, de las leyes naturales a las cuales nosotros estamos sujetos y que por el pensamiento, la razón humana, podemos llegar a conocer esa ley natural, llegar a conocer lo que está bien, lo que está mal, etcétera. Obviamente experimentando, viviendo. Por la experiencia llega el conocimiento. Entonces, por la experiencia también llega el conocimiento de lo que es bueno y qué es malo. Y decir también que yo mencionaba que en su primer tratado del gobierno civil hacía una crítica a la monarquía. Resumidamente, tenemos que decir que su crítica se basa en que la monarquía se supone como establecida por derecho divino. Y John Locke va a decir que no, en realidad no es que la monarquía esté establecida por derecho divino, sino más bien es establecida por la ley natural de la razón. O sea, es meramente un invento humano. Y es cuando él propone su republicanismo, su propuesta republicana. Que ahí sí creo que tal vez no le funcionó al 100% porque pues hoy en día Inglaterra todavía está bajo una monarquía. Tal vez ya no absoluta como en el tiempo de Locke, pero sigue habiendo una monarquía y a Locke tal vez no le parecería bien. Tenemos que decir que como Locke es el primero que habla de la razón natural en tanto una cosa, de los derechos naturales, en los cuales reconoce el derecho a la libertad, el derecho a la propiedad privada y el derecho a defender estos otros derechos. Que de hecho aquí va a haber una diferencia entre Locke y Hobbes, porque Hobbes habla de este pacto que se da en tanto que los gobernados renuncian y se someten por el miedo al Leviatán o al Estado. Locke va a decir que en realidad al único derecho que se renuncia al gobernado es al derecho de defenderse por cuenta propia. Porque cuando el ciudadano se somete al Estado es para que éste salvaguarde sus derechos naturales. Y no tanto porque renuncia a ellos y se someta completamente a la autoridad como un dogmatismo, sino que lo importante en la persona son sus derechos naturales, libertad y propiedad privada, y de defender estos derechos. Ok, luego también Locke habla de la división de poderes, que aquí ya lo había mencionado por ahí Hobbes, pero de una manera negativa. Locke, al contrario, lo va a ver de una manera, de hecho, positiva, porque precisamente aquí Locke, influenciado por su puritanismo o calvinismo, que ve al ser humano, o en la antropología, el pesimismo antropológico, de que el hombre está caído en el pecado y solo desea inclinarse a satisfacer sus deseos pecaminosos, el que se le dé el poder a una sola persona, tomando en cuenta el pesimismo antropológico protestante, conlleva a que esta persona va a desear el mal y va a llevar a la tiranía. Entonces Locke dice, es peligroso entonces que a un solo sujeto, a un solo hombre, se le dé todo el poder. Entonces lo que tiene que pasar es que el Estado, el poder tiene que dividirse en tres. También para que el Estado, a su vez dividido de esta manera, tenga la facultad de garantizar la libertad, bueno, los derechos naturales en general. ¿De qué manera? Creando las leyes, poder legislativo. Imponerlas, ejecutivo. Y al final, hacer que se cumplan, el poder judicial. Ujú. Y finalmente Locke habla también de la tolerancia. Esto también es
muy importante porque también tiene su obra exclusiva para este valor, porque él piensa que todos los hombres son iguales. Igualdad, libertad y propiedad privada. Todos los hombres, por el hecho de ser hombres, los poseen. Entonces, la tolerancia es cuando se reconoce que cada persona es digna de respeto en su expresión. Y de hecho, Locke, cuando habla de tolerancia, de entre todas las tolerancias a todas las manifestaciones que pueden manifestar todos los seres humanos, se centra también mucho en la tolerancia religiosa. Y más porque en Inglaterra, en el tiempo cuando estaba Locke, estaba la iglesia anglicana, gobernada por el rey de Inglaterra, y había intolerancia religiosa. Es decir, o eres anglicano, o pues va a haber castigo. Bueno, yendo a Montesquieu no es un autor del todo muy desarrollado. Lo único que puede considerarse como relevante en las propuestas de Montesquieu, no es que se desprecie toda su obra, pero realmente él tiende a desarrollar más lo que se ha propuesto anteriormente. Su obra principal es el espíritu de las leyes, y lo que es rescatable de esta son dos cosas: su acentuación en la libertad y nuevamente la división de poderes que garantizan esta libertad. Pero la diferencia con Locke es que él se sumerge más en este concepto de libertad. Para Montesquieu, la libertad es ante todo la capacidad de que yo haga lo que debo querer. En este sentido es que que la libertad no la entiende como la facultad de que hagas lo que quieras. Porque Montesquieu, recordemos, es un ilustrado, y como un ilustrado acentúa mucho la importancia del conocimiento, de la iluminación, de la inteligencia. Y dice, entonces una persona inteligente va a querer hacer el bien. Porque hay un yo interior iluminado por la razón que va a desear el bien. Y entonces, como Montesquieu y todos los ilustrados en general quieren que todo el mundo sea ilustrado, en consecuencia, va a hacer que el mundo quiera el bien. Y el Estado debe garantizarlo, nuevamente con su división de poderes. Repito, pues el legislativo para crear las leyes, el ejecutivo para imponerlas y el judicial para que se hagan cumplir. Y así se garantiza la libertad que Montesquieu desarrolla más o profundiza más que los autores anteriores. Bueno, y finalmente llegamos a Rousseau, un autor ilustrado, culmen e importante referente de la Revolución Francesa, o los ideales de la Revolución Francesa. Al igual que Montesquieu, es un pensador francés, y su obra principal lleva el nombre de un concepto que él crea a partir de antecedentes, específicamente con Hobbes. Con Hobbes hablábamos del pacto, ¿sí? Rousseau ya no lo llamará pacto, sino que ahora le dará un nombre propio, que es el contrato social. ¿Qué consiste el trato social? Bueno, es su obra y en ella expone una cosa interesante que de hecho manifiesta ya las luces, curiosamente, de los estudios antropológicos, sociales, culturales. Bueno, Rousseau dice que en un principio hipotético, en un origen remoto, la humanidad tenía un estado de naturaleza tal que vivían de una manera pacífica. De ahí que él diga que el nombre es bueno por naturaleza, porque cada persona vivía de manera particular y solo se preocupaba por su bienestar, su supervivencia. Posiblemente también convivía con otras personas, pero no con tanto desarrollo. Pero se vio que el hombre tuvo la necesidad de reunirse más en grupo, ya que veía que de esa manera tenía más posibilidades de sobrevivir y de apoyarse. Es así que cuando se van juntando más hombres, se van creando las primeras sociedades y se llega al acuerdo, cuando ya son muchos, de que se deben de nombrar algunos para que gobiernen y que otros sean los gobernados. Aquí llega lo que es el contrato social. Se da el contrato social, todas las personas acuerdan, ok, vamos a someternos a la voluntad de otros para que nos dirijan y nosotros ser dirigidos. Y ya se ponen de acuerdo quién tiene el rol de qué. Aquí cabe rescatar dos conceptos, la igualdad natural y la igualdad política.
o igualdad social. La igualdad política natural es la que todos poseemos por naturaleza. Repito, lo que decía Rousseau, al ser buenos por naturaleza, todos somos bondadosos por naturaleza. Ok, entonces tenemos una igualdad natural. Luego viene la igualdad social, en que todos estamos de acuerdo en ser gobernados o en organizarnos en sociedades para así dirigir nuestra vida mejor. Y sigue la igualdad social. Pero ¿qué sucede? Y al final de la obra, Rousseau se va a dar cuenta de algo. Y es que cuando surge el contrato social, surge también a sí mismo la desigualdad. Pero ¿de qué manera si yo dije que hay una igualdad cuando está el contrato? De la siguiente manera. Porque surge el concepto de propiedad privada. Estos son antecedentes para el marxismo, pero Rousseau es de los primeros que va a demandar esta noción de propiedad privada. Y notemos que anteriormente Locke y Montesquieu y Hobbes decían que pues, son derechos naturales la propiedad privada. Y Rousseau va a decir, bueno, más que naturales, son derechos que más bien surgen con el contrato social. Y cuando dice, es que hubo una persona que un día vio una porción de tierra y dijo, esto es mío. Y como es tierra, tienen que trabajarla. Y como es mía, van a trabajar para mí. Y es así que surgen las guerras, que surgen los pleitos, las desgracias en general. Y al llegar la desigualdad, pues el hombre es corrompido. Y cuando llega la propiedad privada, llega el egoísmo. Ese estado natural de bondad que tiene el ser humano se corrompe por la sociedad, por el contrato social. Y esto es algo que va a tener repercusión en críticas posteriores, ya dije a Marx y otras escuelas siguientes, sobre todo en Hegel. Y ahora que les he expuesto a estos tres autores, pues yo creo que se pueden dar cuenta que varias de sus ideas siguen en pie hoy en día, porque trascendieron a autores posteriores, Kant sobre todo. Si ustedes después pueden estudiar un poco a Kant, se van a dar cuenta que varias de sus ideas coinciden con las ideas de Locke, de Montesquieu, de Rousseau, incluso alguna que otra de Hobbes. Y eso es lo que es nuestra herencia hoy en día y por la que se puede decir que aún vivimos en la modernidad. Bueno, y entonces para también tocar un poquito a autores más actuales, tenemos una conversación con el licenciado y profesor del CEFTA, Bernardo Rangel, y él nos habló un poquito precisamente sobre Michel Foucault y lo que es el panóptico. Es una conversación muy interesante, entonces vamos a ella y regresamos un poco para ir terminando. Estamos aquí con Bernardo Rangel, él es licenciado en Filosofía, maestro y es exalumno del Centro de Estudios Filosóficos Tomás de Aquino, y él nos va a hablar el día de hoy un poquito sobre Michel Foucault y específicamente sobre el panóptico. Entonces, primero nos gustaría preguntarte un poco sobre las generalidades del pensamiento y de la filosofía de Michel Foucault. Bueno, muy bien. Pues a grandes rasgos, a rasgos generales, tal vez un poco simplificado, pero que puede ilustrar un poco la orientación que tiene Foucault. Él, la historia de la filosofía reciente lo ha considerado estructuralista. Él no se consideraba a sí mismo estructuralista, pero ahí está, ¿no? Esa forma de hacer filosofía en la que se contemplan ciertos rasgos estructurales de la realidad, pues está presente en él también en mucha medida. Y pues él arguye y argumenta con un método que denomina la arqueología del saber, por la que los sistemas discursivos de la historia se van haciendo conscientes, ¿no? O sea, se toma conciencia de estos aparatos conceptuales que emergen en momentos históricos y evidentemente son flexibles, van cambiando los conceptos en los que se mueve la historia y el saber en este sentido, ¿no? Entonces, él, por ejemplo, en una de sus obras, Vigilar y Castigar, hace una historia precisamente de este aparato conceptual en torno al castigo, en torno a la disciplinariedad de las sociedades, ¿no? Entonces,
Él divide en dos grandes bloques, las sociedades disciplinarias en una primera instancia, aquellas sociedades que se valían de castigos ejemplares para poder controlar el aparato social, ¿sí? Entonces, por ejemplo, teníamos en el medievo y hasta el siglo XVIII, ¿no? Los castigos espectáculos, en los que se iba a la plaza pública y se quemaba a los penitentes, ¿no? Después tenemos sociedades punitivas en los que ya no es un castigo de espectáculo, pero sigue habiendo castigos ejemplares, ¿no? De este tipo, en los que se deporta a las personas, se hacen trabajos forzados, etc. Pero lo que sucede hoy en día son sociedades de control, ¿sí? Pasamos a esta forma de entender a la sociedad desde el control, ya no a través de castigos ejemplares, sino a través de la vigilancia, ¿no? La vigilancia, y es ahí donde entra lo que pues ustedes están particularmente interesados, ¿no? El panóptico, esta figura de pues que hizo popular y que pues sí generó, teorizó Jeremy Bentham, pero que Foucault retoma para poder hablar de esta posibilidad siempre presente de verse vigilados. Ok, sí, exactamente. Nos gustaría que nos hablaras específicamente sobre de qué habla Michel Foucault cuando se refiere al panóptico y cuáles son entonces las implicaciones de que entonces siempre estemos siendo observados. Sí, bueno, pues Jeremy Bentham procuró o buscó hacer un modelo de cárcel en el que todos los prisioneros estuvieran vigilados todo el tiempo, ¿no? O sea, tenemos el panóptico, ¿no? Hay una cárcel con forma de círculo, en la que en el centro hay una torre de vigilancia y desde la cual se puede observar cada uno de los puntos que pertenecen a la cárcel, todos los puntos. Entonces, en ese sentido, se puede vigilar todo, ¿no? Todo es posible todo es posible o es sujeto de ser visto a partir de este centro, de esta torre de control. ¿Y qué sucede? Bueno, esto pues, es un modelo de una cárcel, ¿no? O sea, hasta ahí pues, pues es simplemente arquitectura. Pero Foucault lo aplica a la posibilidad de que en nuestras sociedades siempre uno sea vigilado, ¿no? Ya no se tiene el modelo de sociedades disciplinarias, ¿no? Ya no se aplican castigos ejemplares, sino que es la posibilidad de ser vigilado lo que nos hace controlarnos, ¿no? El poder se ejerce sobre toda la sociedad a partir de la posibilidad de ser vigilados, porque eso no implica que siempre estemos siendo vigilados, ¿no? Eso no implica que en la torre de control siempre haya alguien observando todos los puntos al mismo tiempo del panóptico. No, sería imposible. Pero la posibilidad de ser vistos en cualquier momento, eso es lo que nos controla, lo que nos rige, ¿no? Y que se ve muy claro hoy en día, ¿no? O sea, tal vez no estemos siendo vigilados en internet todo el tiempo, pero el solo hecho de que exista la posibilidad de que alguien esté viendo lo que tú haces en internet, ya eso te hace controlarte, ¿no? O sea, el hecho de tener ahí una cuenta en redes sociales, en diversas redes sociales, los historiales, toda la información que hay, ahora WhatsApp con lo último que sucedió, ¿no? Que las políticas de privacidad cambiaron y todo el mundo tenía un escándalo ahí porque ya íbamos a ser más susceptibles de vigilancia, ¿no? Entonces, esta posibilidad es lo que nos controla, lo que se ejerce sobre nosotros. Precisamente Byung-Chul Han, que retoma a Foucault, y él habla más de ya desde un control no solamente, por ejemplo, de un panóptico, sino también ya un control más mental, más de la psique, donde él pone el ejemplo de Google en este libro del enjambre, y no sé si podrías relacionarlo tú con Foucault a Byung-Chul Han. Bueno, tal vez no me voy a arriesgar un ejercicio tan especulativo, ¿no? De ese tipo.
que pues sí requiere una reflexión más, pues sí, profunda. Pero bueno, a grandes rasgos, simplemente esto que menciona sobre la psique, que permite, o sea, no es solamente, no es algo solamente externo, ¿no? Porque podría parecer que es la posibilidad externa de ser vigilado. Pues sí, pero va más allá de eso. Se interioriza, dice Foucault, se interiorizan las relaciones de poder. Esa es la cuestión, ¿no? Esta posibilidad de ser vigilado no es una posibilidad meramente externa, es una posibilidad que aquel que puede ser vigilado interioriza y lo cree. Y ya con eso, ya con eso se tiene todo ganado, ¿no? O al menos la mayor parte. Por eso dice Foucault, o sea, el poder no tiene, no es que lo agrupe todo, no es como que, ay, sí, todo es poder, y así como un reduccionismo, ¿no? O sea, todo es poder. No, sino que el poder se reproduce a cada instante, ¿sí? El poder se interioriza a cada instante en cada individuo, esa es la cuestión, se reproduce. Entonces, ¿de qué manera se reproduce? Y ahí está, así que, o sea, ¿sí? ¿No? Es esa conciencia que interioriza aquella posibilidad. Entonces, ya no es algo que esté externo, o sea, puede que incluso, volvamos al panóptico, puede que incluso este círculo, esta cárcel, en el centro, en la torre de control, no haya nadie. Puede que no haya nadie. O sea, y tal vez en unos 20 años no hay nadie. Pero la posibilidad ya la tienen interiorizada los reos, ¿sí? Los prisioneros. Entonces, ahí está. O sea, eso es algo que se reproduce a cada instante y no necesita siquiera ser físico o material o tener algún tipo de dominio efectivo, ¿no? O sea, al interiorizarse, ya, uno se lo cree. Me interesó más la parte acerca de cómo se reacciona ante la posibilidad o el hecho de ser observado. Y ahorita que pones el ejemplo de WhatsApp que hubo hace unos días, pues ya explicaste que pues cuando se siente observado a alguien o cuando se cree observado, hay una reacción de miedo, ¿no? O de controlar o de limitar los actos, ¿no? Ante esa posibilidad de que seas observado. Pero tú crees, esta es mi pregunta, ¿tú piensas que cuando alguien se siente observado o cuando toda una comunidad se siente observada, siempre va a dar como resultado esta reacción de miedo? ¿O tú crees que puede haber otra reacción como, no sé, digamos, revolucionaria o de oposición? Sí, no es necesariamente miedo. Ahora sí que no se reduce a una sola forma de reacción lo que se puede ejercer a partir de la posibilidad de ser vigilados. No, dice Foucault, el poder no es represivo, ¿sí? El poder es productivo. En ese sentido, no es una represión tipo la que arguía Marx del Estado sobre los individuos, no es un aparato gigante así tipo Leviatán, a lo Hobbes, o sea, no es algo que ejerza de manera, digámoslo así, cósmica el poder, ¿no? Con poderes cósmicos, así como algo pues realmente imponente. No va por ahí, de hecho, pues por eso tiene un texto llamado incluso La microfísica del poder. O sea, el poder no es algo descomunal que lo controle todo desde arriba como el Leviatán. No, decimos, no es represivo, no es que genere nada más temor. No va a eso, sino que es productivo. Por eso es parte de la microfísica del poder. O sea, los sujetos, en ese sentido, como entes microscópicos, digámoslo así, en el todo de la sociedad,
son producidos a partir de esto. Entonces, podría ser miedo, pero podría ser también euforia, por ejemplo, ¿sí? O sea, se trata de una reacción a partir de estas relaciones de poder, de esta posibilidad de ser vigilado. Entonces, no sé, digámoslo así, ahorita con que está tan cercano el estreno de Spider-Man No Way Home, ¿no? Pongámoslo, vamos a aplicarlo ahí. ¿Cuál es la reacción que tienen todos? Pues de emoción, ¿no? Bueno, en general, no digamos todos, no vamos a hacer una universalización, pero en general la reacción es de euforia. Todo el mundo está emocionado y todo el mundo va a ir a ver la película, etcétera, 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 ¿no? Estas relaciones de poder no necesariamente son de miedo, no. Son también de cualquier otra forma de interacción, ¿no? Entonces, ¿cómo podría surgir esto, no? O sea, somos una sociedad que se rige por algunos determinados estándares de lo que todos deben ver y lo que todos deben seguir, ¿no? Es casi un deber, ¿sí? No viste No Way Home, no es posible. Va a suceder, ¿no? ¿Cómo que no has visto No Way Home? Ya pasaron 2 semanas. Pues ahí van los spoilers, ¿no? Dices, bueno, entonces es ahí donde se van formando los sujetos, ¿no? Y ni siquiera es algo a partir del miedo, es a partir de cualquier otra reacción. Es algo productivo y es algo que nos produce como individuos dentro de la sociedad, ¿sí? Nos dan forma, van forjando nuestros hábitos, nuestro carácter, todo esto, ¿sí? Entonces, digamos, al servicio de qué está esto, pues no podemos decir que hay un leviatán arriba o que hay como una instancia superior, así como el ojo que todo lo ve. No, o sea, es algo más complejo que eso, en el sentido de una red, ¿no? O sea, son redes de poder en las que pues se van delimitando estas formas de ser de los sujetos. ¿Cómo vamos a hacer? ¿Sí? Es un vigilar, pero no lo entendamos como un mero vigilar punitivo, sino un vigilar que forma, es un vigilar que forma sujetos. Por eso, en Foucault, el poder permea todas las áreas, ¿no? Desde la sexualidad hasta la familia, hasta la educación, hasta los manicomios, o sea, todo eso lo permea porque es algo que nos forma, ¿sí? Nos forma, no exclusivamente de forma punitiva, sino de forma productiva. Nos forma como individuos. De regreso aquí en Cuestio Podcast, nada más nos quedaría para finalizar toda esta temática que hemos manejado en este capítulo, presentarles una cápsula, una entrevista que tuvimos oportunidad de hacerle al fray Francisco Reséndiz, que nos habla de 2 autores muy interesantes que son Zygmunt Bauman y Noam Chomsky en relación con la política y la globalización. Esa es la última cápsula que les vamos a presentar hoy y regresando contestamos las preguntas del público. La globalización es el proceso sociocultural que tiene la base a la economía. Y entonces la globalización asume al neoliberalismo como la economía sin fronteras, digamos, y ya sin normas directas de los estados. Y una economía así libre, sin restricciones del Estado, pues obviamente se hace universal y con muchos beneficios. Y por lo tanto, sin muchas normas éticas, que es lo terrible en una globalización como a la que hemos llegado en este siglo XXI. Bueno, el problema de la globalización a la que hemos llegado, así como la plantea Zygmunt Bauman, es que como no tiene normas, o tiene unas normas muy líquidas, pues son unas normas por temporadas, o unas normas mínimas. Y en ese sentido, una globalización de ese estilo, pues siempre está buscando el interés, el beneficio máximo
pero para los empresarios. Digamos, es una globalización que prácticamente hace más ricos a los empresarios y a los que hacen esas concesiones, que son los políticos. Por ejemplo, en nuestro corredor industrial de Guanajuato, pues a esas empresas les dan muchas concesiones en bajo precio del agua, bajo precio de la electricidad, y entonces pues ahí se benefician los empresarios y los políticos. Y prácticamente la clase media queda cada vez más estabilizada y la clase media baja pues no tiene tantas oportunidades porque para ese estilo de empresas globalizadas lo que se requiere es una mano de obra cada vez más cualificada. Entonces las normas prácticamente son normas políticas. La ética, pues yo no veo que se esté dando mucha importancia o se le da la mínima importancia a las normas éticas, que significarían la dignidad del trabajador, la promoción de los empleados, el respeto a la ecología. Y prácticamente eso pues, no, se ve lo mínimo. Por ejemplo, al trabajador se le denigra porque ya no se le contrata como antes en un contrato de por vida. Se le emplea por 1 año, 2 años, y entonces eso hace que sus prestaciones laborales sean las mínimas. No crean antigüedad, no tienen servicios a largo plazo. Entonces el IMSS y todo eso, el Infonavit es por 1 año o medio año mientras se le contrata. Y en otros lugares ni siquiera eso les dan. Bueno, en esto Noam Chomsky es muy interesante y fue el primero que empezó a criticar el sistema capitalista neoliberal desde los años 90, yo creo, desde ahí empezó Noam Chomsky, no solamente con sus libros que son muy sugestivos, muy profundos, sino también a través de las entrevistas que se transmiten ahora por YouTube. Noam Chomsky es el norteamericano que desde dentro del sistema critica lo que está sucediendo. Y entonces él muy bien analiza el capitalismo neoliberal y últimamente la globalización, de cómo está afectando a la creciente masas de los individuos, no solamente a los trabajadores, sino prácticamente todos somos consecuencia de la globalización y del capitalismo, así como lo plantea Chomsky. Sin normas y con un creciente aprovechamiento por parte de los dueños de los medios del capital, como decía Marx. Bueno, de hecho Noam Chomsky pues es de esa ala de izquierda, pero es un pensador muy coherente. Yo veo en Noam Chomsky a un verdadero crítico, intelectual, activista y que conoce al sistema desde dentro, porque él vive en Estados Unidos y él plantea sus críticas desde una coherencia muy práctica de una vida austera. Pero yo creo que Noam Chomsky es mucho más profundo porque él se analiza muy bien cómo es estilo de vida neocapitalista, neopragmatista, globalizante. Usa todos los medios que tienen a su alcance, y en este caso los medios de comunicación. Hay un video que circula por ahí muy interesante en donde él habla de los 5 filtros por los cuales nos llega la información a los espectadores, a los consumidores de información, los 5 filtros, en donde prácticamente esos filtros están puestos pues, por los dueños de los medios de comunicación. En una sociedad postindustrial en la que nos sentimos libres porque podemos acceder a la información, porque podemos buscar lo que queremos en los diferentes buscadores, finalmente todo eso está usado, manipulado, controlado por los dueños. ¿Y quiénes son los dueños? Pues los empresarios, los
los dueños del capital, los dueños de los medios de producción. Entonces prácticamente Noam Chomsky exhibe la ideología y la manipulación que hay detrás de los medios de comunicación. Y eso es muy interesante porque generalmente eso no nos lo van a decir los mismos dueños de Google o de las empresas de información. Eso nos lo tiene que decir un filósofo, un sociólogo, alguien que no viva del sistema propiamente, ¿no? Alguien que tenga más bien una vida paralela a todos los beneficios del sistema. Y ese es Noam Chomsky, que sí nos ha dicho muy bien que tengamos cuidado de todo lo ideológico y utópico que hay detrás de esta sociedad, de la hiperinformación, y que está al servicio, digamos, de la globalización, del capitalismo cada vez más sólido, pero al mismo tiempo de una sociedad que se está como estancando, se está como paralizando, porque finalmente los ricos que son más ricos, pues necesitan quien consuma. Y si cada vez tenemos menos para consumir, pues ¿quién les va a comprar a los que están produciendo? Que es algo semejante a lo que pasó en 1929, en la crisis del capitalismo norteamericano, que estaban produciendo mucho, pero no había quien consumiera, porque pues, por la crisis económica que tenían, no había activos, dinero activo en la gente. Bueno, Noam Chomsky critica al capitalismo vertical. Por eso ahora, y Noam Chomsky como que por ahí un poquito alude a esto, de que ahora haya una economía más bien horizontal, en donde haya pequeños propietarios, en donde haya pequeñas empresas familiares, en donde el dinero fluya entre las mismas comunidades horizontalmente. Como que yo creo que ese es el futuro de una economía más esperanzadora. En la economía neoliberal, más bien el Estado da facilidades a los empresarios sin ponerles tantas normas. Pero yo creo que todo eso tiene que regresar nuevamente a que sea normado por el Estado. Una economía clásica tal vez, pero que promueva también las economías locales, familiares, horizontales. O sea, que podamos ser propietarios, que no tengamos que estarle pidiendo permiso a los empresarios o que no tengamos que competir con los empresarios muy globalizados, porque ¿quién compite contra las grandes empresas de zapatos? ¿Quién compite contra, no sé, alguien que produzca pizzas globales? Pues no. Pero sí podemos empezar a hacer una economía familiar, horizontal, que nos permita tener ingresos sin endeudarnos con los bancos. Y para finalizar este capítulo vamos a responder algunas de las preguntas que nos dejaron en nuestras redes sociales, las que nos parecen más interesantes. Les recuerdo que la dinámica es que un par de días antes de grabar el episodio se dejan preguntas en nuestras páginas oficiales. Entonces les recomiendo que nos vayan a seguir tanto en Instagram como en Facebook. Los links están en la descripción del video. Y se van a contestar dos de las preguntas más interesantes en una sola. Bruce Violet nos pregunta desde Instagram que para qué se utiliza la filosofía en la política, y un usuario en Facebook nos pregunta que por qué nos basamos en el pensamiento de los filósofos, por qué decimos que estos tienen la verdad. Bueno, porque la filosofía somete a juicio, a crítica, el modo de proceder de los gobernantes o del gobierno, que viene a ser la ética, la evaluación del actuar, tanto personal como colectivamente. Y también la filosofía es la que da los fundamentos, la que da pie a que surjan las instituciones, el Estado. Ya lo vemos ahora con los autores que tocamos, ya Hobbes, Rousseau, Locke, etc. Desde Aristóteles se ve las nociones que ahora tenemos y que nos gobiernan.
y que dirige nuestra vida de manera, como dije, personal y colectiva. Y bueno, hasta aquí la conversación de hoy. Les agradecemos mucho que nos hayan acompañado y que estén al tanto de todo lo que está generando este proyecto. Los invito siempre a que vean los videos sugeridos, ya que sigamos difundiendo el quehacer filosófico. Los despido con esta frase de Nelson Mandela que dice: una nación no debe juzgarse por cómo se trata a los ciudadanos con mejor posición, sino por cómo se trata a los que tienen poco o nada.